El sol se hundía en el horizonte como una bala perdida, tiñendo el desierto de sangre, cuando el ranchero solitario, Tomás Reyes, oyó el traqueteo de la diligencia aproximándose a su rancho aislado en las afueras de Santa Fe. Había esperado meses por esa novia por correo, una mujer común y corriente que le ayudara con las tareas del rancho y llenara el vacío de su vida dura. Pero cuando la puerta se abrió, descendió una visión que le heló la sangre, una mujer de belleza sobrenatural, con ojos como pozos negros y piel como porcelana bajo el polvo del camino. ¿Quién era esta diosa disfrazada de viajera? Tomás sintió un escalofrío, algo en su sonrisa ocultaba un secreto mortal. Tomás se quedó paralizado en el porche, su sombrero vaquero ladeado, el revólver colgando flojo en su cadera. Había escrito esa carta al periódico del Este pidiendo una esposa sencilla, alguien que supiera ordeñar vacas y cocinar frijoles sin quejas. No busco belleza, solo compañía, había garabateado con mano temblorosa. Pero allí estaba ella, Elena Vargas, según la carta que traía en la mano, descendiendo con gracia felina, su vestido rojo ondeando como una bandera de advertencia en el viento seco. Sus labios se curvaron en una sonrisa que prometía paraíso, pero sus ojos, ¡ay!, sus ojos guardaban sombras que podrían devorar a un hombre entero. ¿Es usted Tomás Reyes?, preguntó con voz como miel derramada, un acento que sonaba a ciudades lejanas, quizás Nueva Orleans o más al sur, hacia México. Tomás asintió, tragando saliva, sintiendo que el desierto se cerraba a su alrededor. La diligencia partió en una nube de polvo, dejándolos solos bajo el cielo que se oscurecía. Él la invitó a entrar, su cabaña humilde con paredes de adobe y un fuego crepitante en la chimenea. Mientras preparaba café, Elena se sentó, cruzando las piernas con elegancia que no pertenecía a ese lugar salvaje. Vine porque su anuncio hablaba de honestidad, dijo ella, pero Tomás notó cómo sus dedos jugueteaban con un colgante de plata en su cuello, un símbolo extraño que le recordaba a las leyendas de brujas del desierto. La noche cayó como un manto negro, y con ella vinieron las primeras grietas en la fachada. Tomás le mostró el rancho, los corrales vacíos, las reses flacas por la sequía, el pozo seco que lo había obligado a buscar una esposa para compartir la carga. Elena escuchaba, asintiendo, pero sus ojos vagaban hacia las colinas distantes, como si esperara a alguien, o algo. Cenaron en silencio, el estofado quemado porque Tomás no podía concentrarse. ¿Por qué una mujer como usted respondería a un anuncio así?, preguntó finalmente, su voz ronca por el whisky que había sacado para calmar los nervios. Elena rió, un sonido que erizó su piel. La belleza es una maldición, Tomás. Me ha traído problemas que ni imagina. Y entonces, en un susurro que lo dejó helado. Huí de un hombre que me juró muerte si no era suya. El corazón de Tomás latió como un tambor de guerra. ¿Un esposo celoso? ¿Un amante bandido? No preguntó más esa noche, pero mientras yacían en camas separadas, ella en la habitación de invitados, él en el suelo del salón, oyó sollozos ahogados. Al amanecer, encontró a Elena en el porche, mirando el sol naciente con lágrimas secas en las mejillas. Debo contarle la verdad, dijo, y lo que siguió fue un relato que sacudió su mundo como un terremoto en el desierto. Elena no era una simple viuda del Este, como había escrito en su carta. Provenía de una familia rica en Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera, donde su padre era un hacendado poderoso envuelto en tratos oscuros con contrabandistas de opio y armas. Ella había sido prometida a un señor del crimen, un tal Víctor el Cuervo Morales, un hombre con cicatrices en el rostro y un ejército de pistoleros a su mando. Me escapé la noche antes de la boda, confesó, su voz temblando. Robé un caballo y crucé el Río Grande, respondiendo anuncios de novias por correo para esconderme. Pero él me sigue, Tomás. Sabe de mi belleza, es como una marca que no puedo borrar. Tomás sintió un nudo en el estómago. Él, un ranchero solitario que había perdido a su familia en una emboscada apache años atrás, ahora se veía envuelto en una tormenta de venganza. ¿Por qué yo?, murmuró, pero en su interior sabía, su rancho remoto era el escondite perfecto. Pasaron los días en una tensión palpable.
Elena ayudaba con las tareas, sus manos delicadas aprendiendo a manejar el lazo y el hierro candente, pero cada ruido en la noche, un coyote aullando, el viento azotando las persianas, los ponía en alerta. Tomás comenzó a dormir con el rifle al lado, sus ojos escrutando el horizonte por jinetes desconocidos. Una tarde, mientras cabalgaban hacia el cañón cercano en busca de agua, Elena se detuvo de golpe. «Mira», exclamó, señalando huellas frescas en la arena. No eran de ganado, eran botas de hombre, varias, rodeando un campamento abandonado. Tomás desmontó, su mano en el revólver. Encontraron un pañuelo rojo atado a una rama, idéntico al que Elena llevaba en su maleta. «Es su señal», susurró ella, palideciendo. «El cuervo está cerca». Regresaron al galope, el sol quemando sus espaldas, pero esa noche, la tormenta estalló. Un trueno retumbó como cañonazo, y con la lluvia llegó el asalto. Tomás despertó al oír cascos en la distancia. Saltó de la cama, rifle en mano, y vio siluetas a caballo rodeando el rancho. «Elena, escóndete», gritó, pero ella ya estaba a su lado, con un deringue oculto en su corpiño. «No huiré más», dijo, sus ojos brillando con fuego. Los bandidos dispararon primero, balas silbando como serpientes. Tomás respondió, derribando a uno del caballo con un tiro certero. El cuervo, un gigante con sombrero negro y bigote espeso, gritó desde la oscuridad. «Elena, sal y nadie muere. Eres mía por derecho». La batalla fue feroz. Tomás se parapetó detrás de un carro volcado, disparando mientras Elena recargaba. Una bala rozó su hombro, sangre caliente empapando su camisa, pero el dolor lo impulsó. Elena, con precisión sorprendente, abatió a 2 hombres más. «¿Dónde aprendiste eso?», jadeó Tomás entre disparos. «Mi padre me enseñó», respondió ella, pero había más. En Juárez, había sido parte de un complot contra el cuervo, robando su fortuna en oro antes de huir. Esa era la verdadera razón de la persecución, no solo belleza, sino traición. El cuervo cargó, su caballo relinchando, pero Tomás lo esperó. Un disparo al pecho lo derribó, el bandido cayendo en el lodo con un gemido ahogado. Los restantes huyeron, dejando cadáveres bajo la lluvia torrencial. Tomás y Elena se abrazaron, empapados y heridos, pero vivos. Sin embargo, el shock final llegó al amanecer. Entre las pertenencias del cuervo, encontraron una carta. No era solo un perseguidor, Elena había sido su cómplice en un robo mayor, y el oro estaba enterrado en el rancho de Tomás, bajo el pozo seco. Ella lo había elegido no por casualidad, sino por cálculo. «¿Me usaste?», preguntó Tomás, el revólver aún humeante en su mano. Elena lo miró, lágrimas mezclándose con la lluvia. «Al principio, sí. Pero ahora, te amo, Tomás. El oro es nuestro, para empezar de nuevo». Él dudó, el desierto silencioso testigo de su dilema. ¿Confiar en esa belleza que traía muerte y fortuna? Bajó el arma, besándola bajo el sol naciente. Pero en las sombras de las colinas, un jinete solitario observaba, un sobreviviente del asalto, jurando venganza. La paz era ilusoria, el desierto guardaba más secretos. Los días siguientes fueron un torbellino de pasión y paranoia. Excavaron el oro bajo la luna, lingotes brillando como estrellas caídas, suficientes para comprar un imperio. Elena se transformó. Ya no la novia asustada, sino una socia feroz, planeando expandir el rancho hacia México. Tomás, marcado por la bala en el hombro, sentía un amor que quemaba como whisky puro. Pero las noches traían pesadillas, visiones del cuervo resucitado, cabalgando desde el infierno. Una semana después, un forastero llegó al pueblo cercano, preguntando por una mujer hermosa y un ranchero solitario. Tomás lo supo por el sheriff, un viejo amigo que cabalgó al rancho con advertencia. «Es el hermano del cuervo, más cruel aún». Elena palideció, pero esta vez, no huiría. Armaron trampas, alambres en los caminos, rifles en las ventanas. La confrontación llegó al atardecer, el desierto teñido de rojo otra vez. El hermano, Ramón Morales, llegó con una banda mayor, gritando maldiciones en español rudo. «Pagarán por mi sangre», rugió.
La balacera fue apocalíptica, explosiones de dinamita que Elena había escondido, caballos cayendo en pozos trampas. Tomás luchó como un demonio, pero una bala lo alcanzó en la pierna, derribándolo. Elena, sola ahora, enfrentó a Ramón. «Tú mataste a mi hermano», escupió él, avanzando con cuchillo en mano. En un giro King, Elena sacó el deringue y disparó, pero falló. Ramón la agarró, su aliento fétido en su rostro. «Morirás hermosa», siseó. Pero Tomás, arrastrándose por el polvo, disparó desde el suelo, la bala atravesando la espalda de Ramón. El bandido cayó, muerto al instante. Elena corrió a Tomás, vendando sus heridas con tiras de su vestido. «Somos invencibles juntos», murmuró. Con el oro, compraron más tierra, contrataron vaqueros leales. Pero el suspense persistía, rumores de más Morales en el sur, jurando venganza eterna. Tomás y Elena vivían al filo, su amor forjado en sangre y oro. Cada amanecer era una promesa, cada anochecer una amenaza. En el desierto, la belleza de Elena ya no era maldición, sino arma. Y Tomás, el loúne ranchero, había encontrado no una esposa común, sino una tormenta que lo cambiaría para siempre. Años después, contaban la historia en cantinas polvorientas, el ranchero que esperó a una novia simple, pero recibió a una diosa de secretos mortales. ¿Felices? Tal vez. Pero en el oeste, la felicidad siempre viene con un revólver cargado.